¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están en esta noche de 30 de diciembre de 2022? Estamos a casi 24 horas de terminar este año que ha sido muy importante, un año que se une a los dos anteriores que llevamos de esta tercera década del siglo XXI y que se han convertido en un verdadero punto de inflexión para lo que ha sido, digamos, nuestro, en nuestra historia reciente. El 2020, como sabemos, estuvo dominado por la pandemia del COVID-19. 2021 también lo estuvo dominado por esta situación de salud que afectó a todo el planeta. Y el 2022, pues, ha sido un año bastante convulso, pero creo que estamos como en parte de un proceso que inició, pues, en el año 2020, o si se quiere, incluso podremos decir que es un proceso que se inició desde antes, desde el 2001 probablemente es que empezaron todas estas series de cambios convulsos, en lo que va de estos 22 años que han transcurrido de este siglo XXI, en los que, pues, estamos, sufriendo una serie de convulsiones que tienen que ver con los cambios de las relaciones de poder a nivel mundial y una serie de cambios muy importantes y muy fuertes que estamos viviendo en nuestras sociedades occidentales, porque efectivamente, en el caso de México y toda Hispanoamérica, aunque muchos lo nieguen y hablen de Occidente como algo ajeno, pues somos parte de la civilización occidental, le guste o no lo guste a muchos de la izquierda, ¿no? De esta izquierda del socialismo siglo XXI y demás, ¿no? La realidad es que, pues, ha sido un año bastante convulso, un año en el que, digamos, se han dado una serie de acontecimientos que para mí creo que son los que han definido este año 2022. En primer lugar, creo que estamos ante lo que es el fin de la pandemia. En segundo lugar, la guerra de Ucrania, la crisis energética derivada precisamente de la guerra de Ucrania, las tensiones con China que se ligan con la guerra de Ucrania, la crisis y transición del Reino Unido y una crisis que se está dando en el poder blando occidental y particularmente Estados Unidos, que viene del mundo del entretenimiento, en particular de lo que es este entretenimiento mediático a través del cine y la televisión. Hay realmente un proceso de autodestrucción, de crisis muy grave en el cine y la televisión hollywoodenses, ¿no? Y finalmente también el Mundial de Qatar, que también muestra también una crisis y una serie de cambios con relación a lo que es el fútbol, el deporte más popular del mundo. Eh, Incluso, pues tenemos que el día de ayer falleció el considerado mayor representante de este deporte de todos los tiempos, el señor Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien pues era considerado el rey del fútbol y fallece, y yo creo que con su muerte se da el cierre de una era del fútbol que inicia otra que pues hemos visto en el Mundial de Qatar, el surgimiento de esa nueva era del fútbol que no necesariamente muy positiva o muy buena en términos deportivos. En otros términos, empresariales, financieros e incluso políticos, pues estamos viendo que el deporte se está prostituyendo para convertirse en otro de los factores, pues, de cambio y de poder que van a definir la nueva era que están haciendo ante nuestros ojos. Es la realidad. De hecho, pues acabo de escribir un post o lo acabo de publicar en el blog. Nuevamente me disculpo porque
No he tenido la posibilidad por cuestiones de trabajo de escribir como quisiera en el blog, El Mundo Según George, pero pues estamos tratando, ahora que tenemos un poco más de relax, de ponernos al día con estos videos y con algunos posts por escrito, ¿no? Incluso sobre Pelé ya estoy escribiendo algo, espero que salga publicado el día de mañana. En fin, tenemos pues esta serie de 7 acontecimientos que para mí han sido definitorios del año que ahora está terminando y que es un año que definitivamente está dominado sobre todo por la guerra de Ucrania, que se está convirtiendo precisamente en un fenómeno o en un acontecimiento que sin duda va a definir los hechos o los procesos históricos que van a continuar en los próximos años. Eh, y que pues van a cambiar radicalmente los balances de poder y las características del mundo que conocemos. Este va a cambiar por completo y va a ser realmente irreconocible, ¿no? En primer lugar, quiero recordar que este año comenzó con todavía la dominación en el discurso público de lo que fue la pandemia del coronavirus COVID-19. Eh, y recordemos que empezamos este año, incluso mis primeros posts de este año se refirieron a la situación del tenista Novak Djokovic, este deportista serbio, que se vio de repente confinado en una estación migratoria, en un hotelucho de, de Melbourne, según mal no recuerdo, en Australia, por su negativa a vacunarse, ¿no? Tenemos que al día de hoy, pues hay una gran polémica que todavía subsiste respecto a lo de las vacunas del COVID, contra el COVID-19, que pues se habla de que ha habido muchas muertes súbitas de gente joven o relativamente joven y que mueren al parecer de males cardíacos y que se ha atribuido esta situación a las vacunas que se emplearon en toda la campaña mundial que se hizo de vacunación contra el COVID-19. Por supuesto, los teóricos de la conspiración dicen que eh, esto ocurre porque pues hay todo un destino o un objetivo de reducir la población mundial a través de la pandemia y sobre todo a través de las vacunas que fueron diseñadas precisamente con este fin para provocar un genocidio, porque bueno, entre los muchos objetivos que tienen las élites, según los planteamientos de estas tesis, pues está el reducir la población mundial a solo 500 millones de personas. En este año se dio, por ejemplo, el derribo de un monumento, pues evidentemente de características masónicas que estaba en Estados Unidos, las tablas de Georgia, eh, en las cuales según esas se planteaban una especie de puntos u objetivos a seguir para el futuro, escrito en distintos idiomas, y entre los cuales estaba la reducción de la población para lograr una mejor relación con el medio ambiente. La realidad es de que, bueno, la forma en que fueron derribadas estas piedras con un aparato explosivo casero, que no se diera con el responsable y que, digamos, todo quedara ahí, no se volvieran a levantar, pues evidencia que como diría Daniel López, pues también esta cuestión de las élites secretas que tienen planes de dominación mundial y de genocidios y de eugenesia y todo eso, son parcialmente ciertos. Es decir, no cabe duda que puede haber grupos radicales de locos, que hay mucha gente, digamos, de las élites que, por supuesto, ante la prosperidad inaudita alcanzada por ellos, eh, pues les lleva a sentirse pues superiores al resto de la humanidad, ¿no? Y a los que les resulta bastante atractivo el pensamiento de gente como Alvin Toffler o como
Yuval Noah Harari. De hecho, mucho de lo que dice este pensador israelí ya lo decía Toffler desde los años 70, en que planteaba pues también la eugenesia, una serie de cambios sociales destinados a la desaparición de las familias, y al control por parte del Estado y llegar a conformar una sociedad global. Esto no quiere decir necesariamente que estuviesen de acuerdo y que formasen parte de un plan súper secreto que viene desde la antigüedad, ¿no? Esto es más bien de que hay también una serie de coincidencias de parte de pensadores que tienen un mismo origen, sus ideas, y que además los acontecimientos, sobre todo por el desarrollo tecnológico, los está llevando a concluir estas cuestiones o a proponer ciertas medidas, ¿no? El caso es de que, bueno, si era un grupo tan poderoso, ¿por qué no volvieron a levantar el monumento este de las piedras de Georgia o de las tablas de Georgia, como se llamara? Y realmente pues fue una cosa casi anecdótica, como de caricatura tipo padre de familia, ¿no? El levantamiento de esas piedras en 1981 y su derribo en este año, ¿no? El caso es eh, que, que más bien lo que sí parece que hubo fue una conspiración, por así decirlo, entre algunas grandes gigantes farmacéuticos, funcionarios públicos de distintos países, como en el caso de Estados Unidos, el señor Anthony Fauci, que ha estado en el ojo del huracán desde el 2021 a la fecha. En el 2020 no tanto fue cuestionada su actuación, sino como a partir del 2021 y con relación precisamente a las vacunas, en que parece que hay ahí hubo más bien amafiamientos entre organizaciones como internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos con Anthony Fauci, que fue prácticamente el zar anti-COVID de Estados Unidos, muy parecida a su actuación a la que hizo aquí en México el señor López Gatell, el doctor López Gatell, o en España el señor Fernando Simón, ¿no? Y que resulta que más bien ahí echaron a andar una serie de vacunas experimentales que no estaban desarrolladas al 100% y empezaron pues probablemente a tener ciertos efectos secundarios sobre un buen número de personas sensibles pues a este tipo de medicamentos, a este tipo de, digamos, de, de profilácticos que están hechos a base de virus debilitados, de las proteínas de los virus con ARN mensajero además, y que pues ya era una tecnología que estaba en desarrollo desde la gripe aviar en el 2009, pero que pues ante la remisión de esa enfermedad a los pocos meses de aparecer hace ya pues 13, ya casi 14 años, pues resulta que no se le tuvo, digamos, no se le siguió dando proceso a eso, al desarrollo de esa biotecnología de ARN mensajero. Y pues ante la urgencia de la pandemia del COVID-19 decidieron sacar las vacunas y empezaron pues a aplicarlas cuando estaban, digamos, todavía a medio desarrollo o en proceso de aprobación y sin haber sido realmente probadas en seres humanos con anterioridad, o que se hubiera completado el proceso para considerar que las mismas eran seguras. Muy probablemente en estos años siguientes, con el COVID, que no ha desaparecido realmente, el COVID ha bajado su virulencia, sin duda. También se habla de que han surgido otras variantes más letales, se habla de que han surgido variantes más leves, en fin, es una enfermedad que ya llegó para quedarse. Yo creo que lo que va a ocurrir es que en los próximos años se irán perfeccionando estas vacunas y se irán
digamos, haciendo más seguras. También un factor muy importante que hay que tomar en cuenta es que entre estas escalada de tensiones que ha habido entre Occidente, Rusia y China, pues también tuvo que ver mucho en esto de las teorías de la conspiración surgidas en torno a las vacunas, la cuestión de descalificar aquellas vacunas que pertenecían al bando contrario, por así decirlo, y buscar eliminar la competencia y por lo tanto empezaron a soltarse leyendas urbanas. También mucho de esto, quizá muchos de los que están muriendo de males cardíacos, pues en realidad se debe a otras circunstancias y no al empleo de las vacunas. Quizá incluso se han dado muchas de estas muertes súbitas, por ejemplo, de deportistas con males cardíacos, ya vienen de antaño, y no vienen necesariamente de las vacunas del COVID. Yo recuerdo que desde mediados de la década del 2000 se dieron casos de deportistas que morían fulminados en el campo de juego. Y esto se ha atribuido al empleo de esteroides, al empleo de algunos otros sustancias en el dopaje o a problemas cardíacos no detectados y sobre los cuales antes nadie, de los cuales antes nadie se enteraba porque no había los medios de comunicación actuales ni el desarrollo de técnicas de diagnóstico médico como lo hay ahora. Y probablemente pues muchas de estas muertes se deban a esos otros factores y no a las vacunas, pero sí pues hay una guerra entre las farmacéuticas por el control de los mercados de las vacunas y otros medicamentos. Recuérdese que pues la salud finalmente es uno de los mercados de negocios más importantes que existen. Todo lo que sean necesidades básicas como la alimentación o la salud, pues claro que se convierten en mercados altamente codiciados por parte de la industria farmacéutica. Y probablemente, como les digo, lo que va a ocurrir es que en los años siguientes las vacunas se van a ir haciendo más seguras y por otro lado también vamos a ir viendo cómo van a tratar de echar todo debajo de la alfombra, ¿no? Como en las caricaturas, que la basura la echan abajo del tapete, ¿no? Para que no se vea y tratar de que la población se olvide de este amafiamiento entre autoridades sanitarias nacionales y mundiales o de estos organismos internacionales dedicados a la salud, como la OMS, con fundaciones como la de Bill Gates, con empresas pues del ramo que llevaron a buscar un lucro desmedido, aprovechando la coyuntura de la pandemia y ofreciendo lotes de vacunas que no estaban probadas, no estaban desarrolladas al 100% y que quizá pues sí generaron efectos secundarios en una buena parte, en un buen número de personas y que pues quizá van a ir perfeccionándolas, van a ir haciéndolas más seguras y van a tratar de ocultar esta situación o estos riesgos que representó la primera generación de vacunas contra el COVID, por así decirlo, y que fueron soltadas pues para simplemente aprovechar la coyuntura y ganar dinero. Eh, Ahora, se habla de que en China ha habido rebrotes de COVID y que el gobierno del señor Xi Jinping, quien acaba de ser reelecto para un tercer mandato de 5 años al frente del gobierno comunista de China, pues que ha decretado confinamientos bastante duros y medidas bastante extremas que han motivado incluso el surgimiento de protestas callejeras en China. Sin embargo, en China todo es enigmático y todo hay que ponerlo entre comillas o en interrogantes. No sabemos si muchas de estas medidas e incluso las protestas no correspondan más bien a una estrategia que tenga una finalidad económica. Paralizar empresas, detener la actividad económica puede tener un efecto que lleve a estrangular a las economías occidentales en un momento en que las economías occidentales, particularmente las europeas, se encuentran pues ahorcadas
por la situación de Ucrania y la crisis energética derivada de las sanciones en contra de Rusia y el cómo el gobierno de Vladimir Putin pues ha puesto bastantes cerrazones a continuar vendiendo petróleo y gas a los países europeos y que China, siendo la fábrica la fábrica que funciona para Occidente, para las grandes empresas occidentales, pues quizá lo que hace al cerrar fábricas, al cerrar cadenas de suministros, es precisamente bloquear estas cadenas de suministros, bloquear estos mercados, incrementar los precios de ciertos productos y estrangular y aumentar los problemas económicos, particularmente la inflación en nuestros países que prácticamente todos dependemos de lo que produzca China. Hay que tomar en cuenta que los chinos, seguidores de Sun Tzu y de Confucio, pues resulta que son mucho más maquiavélicos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y no sabemos qué tanto esto realmente responda a una situación de salud real y qué tanto esto responda más bien a unos intereses políticos y económicos bastante oscuros por parte del gigante asiático y sus aliados. Em, Tenemos que el segundo punto que realmente está cambiando y que ha definido este año 2022 fue la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania empieza el 24 de febrero, responde pues a una situación de emergencia ante los reiterados ataques que han sufrido las personas que se identifican como rusos en el este de Ucrania. Yo soy un tanto reacio a decir que rusos étnicos y diferenciarlos de los ucranianos, porque la realidad es que la diferencia entre un ucraniano y un ruso es muy, digamos, sutil cuando, bueno, los orígenes de Rusia están en Ucrania, ¿no? Kiev fue la capital de la Rus de Kiev, de este primer estado ruso que funda la dinastía de los Rurikovich, de Rurikovich, y que de ahí, pues, luego la capital es trasladada tras lo que es la invasión de los mongoles en el siglo XIII, pues trasladada a Novgorod, a Vladimir Suzdal y finalmente a Moscú. Y que ahí es en Moscú donde se da un resurgimiento de Rusia y posteriormente pues hay también un periodo en que la capital se trasladó a San Petersburgo con los Romanov, con Pedro el Grande, eh, y nuevamente, y luego cuando ya llega el régimen soviético en 1917, la capital vuelve a Moscú, pero que realmente pues vemos que hay una continuidad histórica entre la Rus de Kiev y la Rusia actual, y que bueno, muchos de estos separatismos de particularmente Ucrania y Bielorrusia, pues fueron más bien estimulados desde Occidente, incluso desde la época misma de la revolución y el derrumbe del sistema zarista, pues para debilitar a Rusia, ¿no? Y haciéndole perder un territorio tan importante en materia agrícola como es Crimea y productor de otras materias primas fundamentales, pero sobre todo por su gran riqueza agrícola, en particular cerealera. Mm, Y que bueno, desde el 2014, el régimen o eh, el gobierno, digamos, ucraniano, después del golpe de Estado conocido como el Euromaidán, quedó en poder de grupos radicales nacionalistas y que pues atacaron a aquellos ciudadanos que desearían una reintegración a Rusia, particularmente en las regiones del este, que son Donetsk y Lugansk. Al día de hoy, pues digamos que la situación aparentemente parece estancada. Los rusos tienen el control en el mapa que está arriba de la foto donde aparecen Vladimir Putin y Xi Jinping. Podemos ver precisamente la situación actual al día de hoy, que está controlada por los rusos, precisamente las regiones que se identifican como rusas y que desean y que de hecho ya votaron y se aceptó su reintegración a Rusia.
Y pues resulta que continúa una lucha por algunos otros territorios también pertenecientes a esas zonas rusófilas, donde particularmente tenemos actualmente la ciudad de Bakhmut y que esta ciudad está bajo asedio con fuertes bombardeos rusos. De hecho, todo el país está siendo sometido diariamente a grandes bombardeos con misiles o con drones kamikazes que han destruido ya gran parte de la infraestructura ucraniana. Y además, también parece ser que las fuerzas ucranianas han sido ya sumamente vapuleadas y que quizá para enero, febrero, quizá esperando una situación climática más benigna y más fácil de aprovechar, o más fácil de aprovechar para el ejército ruso, Putin planea una megaofensiva sobre el territorio ucraniano tras haber vapuleado y debilitado a las fuerzas ucranianas. Pese a que desde el inicio de la contienda en febrero pasado, la prensa occidental y en particular la norteamericana y el gobierno norteamericano que no ha dejado de apoyar a Zelensky, aunque hay muchos indicios que detrás de este apoyo hay en realidad, pues como siempre en Estados Unidos, unos grandes negocios del complejo militar industrial norteamericano y que por ahí está esta cartera de inversiones en criptomonedas, NFTX, algo así, que acaba de tronar y que fue un gran esquema de defraudación, pero al parecer también de lavado de dinero para respecto de los fondos que iban partiendo a Ucrania y que gran parte de esos fondos pues resulta, o al menos así es lo que se informa, que no han llegado nunca a Ucrania ni han servido para dotar de armas ni ayuda humanitaria a este territorio o al régimen de Zelensky y que más bien parece que hay ahí un negocio de corrupciones en las que intervienen desde Zelensky hasta la cúpula del Partido Demócrata actual en Estados Unidos. No se crean que los gringos son muy partidarios o que ya se tragan, o yo creo que en realidad nunca ha habido tanto gringo que se traga en realidad esto de que están luchando por la libertad y la democracia como G.I. Joe. Eh, Creo que más bien hay cada vez un mayor número de gringos muy conscientes de que en realidad hay muchos negocios sucios y una enorme corrupción detrás de su gobierno y detrás de las continuas guerras que desde su independencia hasta el día de hoy Estados Unidos ha estado librando. Incluso ahora uno puede ver películas como por ejemplo de los años 80 que muchos creían que eran películas de propaganda norteamericana, como por ejemplo las películas de Rambo, cuando en realidad son películas que a pesar de que son filmes de acción y aventura, tienen un trasfondo de una crítica social muy fuerte contra Estados Unidos y sobre todo el trato que se da a los veteranos a quienes los obligan a hacer pues, operaciones o atrocidades en estas guerras y luego finalmente son tirados a la basura por la propia sociedad norteamericana, ¿no? Hay un grupo de rock pesado, de heavy metal, como es Five Finger Death Punch, que está conformado precisamente por músicos que originalmente fueron militares. Es una banda que es muy criticada, en mi parecer, o sea, muchos comentaristas y críticos en YouTube, como el señor Manuel Amucia y otros más, siempre denostan mucho a Five Finger Death Punch. Y a mí me parece un tanto injusto esta denostación que hacen de esta banda, y creo que más bien se debe a que la óptica o el sentido de las canciones de esta banda es muy, digamos, muy coincidente con las posiciones, por ejemplo, de los trompistas en Estados Unidos. Y tiene una canción que se llama The Right Side of Heaven, no, The Wrong Side of Heaven and the Right Side of Hell, que habla precisamente de la situación de los veteranos que precisamente los obligan a cometer crímenes, los reconocen
y luego cuando regresan a Estados Unidos los tratan con la punta del pie y les destruyen sus vidas, les destruyen toda esperanza de futuro y ahora, pues sobre todo desde el gobierno de Obama, hay prácticamente una búsqueda por humillarlos, aplastarlos y denigrarlos y quitarles todo acceso a toda posibilidad de ayuda o de reconstruir su vida una vez que regresan a su país. Pero en fin, estos cuestionamientos que cada vez hay más de parte de muchos medios alternativos en Estados Unidos o incluso mainstream como Fox News. Fox News está siendo muy crítico con toda esta situación de Ucrania. Basta ver a Tucker Carlson o a este señor Greg Gutfeld también, eh, y ver cómo ellos critican mucho esta posición de Estados Unidos de este apoyo incondicional a Zelensky, que no tiene nada de demócrata porque ha cerrado, ha prohibido partidos políticos opositores, ha cerrado medios de comunicación, ha prohibido incluso la práctica de la religión cristiana ortodoxa que mantiene los vínculos con el patriarcado de Moscú, porque desde la Rus de Kiev, el patriarcado se estableció en Kiev, pero luego se trasladó a Novgorod y luego a Moscú, pero es el mismo patriarcado. Eh, en la iglesia ortodoxa no es como la católica. En la iglesia ortodoxa en realidad está conformada por una serie de iglesias nacionales que se fueron constituyendo desde el cisma de Oriente en 1054, cuando el emperador romano de Oriente, Constantino IX Monómaco, es el que rompe con la Iglesia Católica, con el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla. Es una iglesia que nace bajo control del Estado, en este caso del Estado romano, mal llamado bizantino. El Imperio Romano de Oriente nunca se denominó Imperio Bizantino. Ese había sido el primer nombre de la ciudad cuando fue una colonia griega, Bizancio, pero luego fue Constantinopla y se denominaba la ciudad Nueva Roma Constantinopla, Nea Roma Constantinópolis en latín y en griego, o en griego más bien, en latín era Nova Roma. Y entonces, resulta que luego este patriarca de Constantinopla concedía lo que se llama la autocefalía a cada iglesia nueva que iba surgiendo en los territorios que eran evangelizados por clérigos salidos de Oriente, y así, por ejemplo, sale la iglesia patriarcal de la Rus de Kiev, que finalmente se terminó por transformar en el patriarcado de Moscú. El caso es de que Zelensky ha prohibido la libertad de culto, ha encarcelado sacerdotes, ha confiscado monasterios o ha entrado en operaciones de búsqueda, de saqueo, de detención a monasterios, a conventos que son muy importantes en el ámbito religioso ortodoxo y han censurado la prensa. Y el mismo Occidente cada vez es menos democrático y cada vez es menos liberal, ¿no? Las censuras que hay contra los medios rusos y medios alternativos obligan que el único lugar donde uno más o menos se pueda enterar de lo que es la visión de los rusos, o quizá de una visión más objetiva y más centrada, es a través de medios alternos, de youtubers o de páginas de internet que luego muchas veces es muy curioso, corresponden, por ejemplo, aquí en México a los, perdonen si se sienten ofendidos por la expresión, a los chairos o a los partidarios de el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo es un periodista que se llama Antonio Villamil, o un tipo que es profesor de la Universidad de Baja California, que tiene su canal Tu Profe de RI, Jesús López Almejo, que es un fanático defensor de López Obrador, pero que sin embargo es una de las pocas fuentes que hay para conocer la visión rusa, o una visión quizá más objetiva de lo que está pasando, que no esté encima la censura norteamericana o europea, ¿no? Eh, e incluso también uno puede ver canales abiertamente chavistas de Sudamérica,
como por ejemplo está Telesur o está un youtuber que se llama o se pone reportero de actualidad que todos los días actualiza y comenta los mapas como el que vemos aquí de las operaciones militares en Ucrania. Y pues estas visiones se alejan del triunfalismo que hay en, que hay en los medios occidentales respecto a Ucrania desde un principio, que hablaban del famoso fantasma de Kiev, que difundían imágenes que venían que habían sacado de videojuegos y que las ponían como imágenes de derribos de aviones rusos por parte de las heroicas fuerzas ucranianas y cosas así, o la utilización de imágenes de archivo de la guerra de Yugoslavia, de los Balcanes, de la década de los 90 o de la guerra de Chechenia, también más o menos por esos mismos años, para mostrar a las fuerzas rusas en derrota. Eh, y esto es bastante patético, ¿no? El pretender esto, o sea, casi, casi cada día nos dicen que Putin está a punto de ser derrocado, que casi, casi los ucranianos ya van a llegar a Moscú o van a llegar hasta Vladivostok, o sea, de que tienen una marcha triunfal, cuando en realidad los rusos muchas veces se han replegado de manera estratégica, como lo hicieron en Gerson hace unas semanas, y que, digamos, en realidad se han retirado de esas zonas mucho por el invierno o para atender a trampas y meter a los ucranianos en ratoneras donde están siendo masacrados. También como parte de esta información, digamos, más objetiva, están por ahí tanto el coronel Pedro Baños de España como el coronel Douglas MacGregor de Estados Unidos, un militar retirado que lo ha dicho, o sea, esto va para mal y el que va a salir perdiendo al final va a ser Estados Unidos. Pero en definitiva estamos ante uno de los hechos que más ha marcado al año, al 2022, y que entre sus consecuencias tenemos la llamada crisis energética. La crisis energética que está afectando a Europa tiene como origen precisamente lo que son las sanciones que se impusieron a Rusia desde que inició el conflicto y que resulta que han sido sanciones que han afectado a los propios europeos y que a los rusos los ha beneficiado. ¿Por qué? Porque los precios de los hidrocarburos se han elevado hasta por las nubes y Rusia no ha perdido mercados porque lo que ha perdido en Occidente lo ha ganado en Asia. Y realmente no hay una unanimidad del mundo en la condenación hacia Rusia. Algo que se está mostrando con este conflicto es que el señor Samuel Huntington tenía razón. Más que ver que el mundo se une en contra de Rusia, lo que estamos viendo es que más bien se está dando una separación entre los distintos bloques civilizatorios que planteaba Samuel Huntington, en que más bien es todos contra Occidente y que en el mismo Occidente están habiendo grietas o ya hay grietas desde antes que ahora se están profundizando y hay quienes andan jugando ahí por sus intereses al interior de Occidente, ¿no? Como por ejemplo, tenemos como el régimen venezolano está aprovechando esta situación para lavar su cara y quedar bien con Estados Unidos, pero sin quedar mal con Rusia, pero fundamentalmente vemos como, por ejemplo, hay ya todo un bloque del mundo islámico, de las petromonarquías del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait, que se están yendo hacia el lado de los rusos y son los que han reducido la presión para mantener unos precios altos de los hidrocarburos y han mostrado o han buscado debilitar en mucho al gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden. Mucho de lo que está pasando ahora no habría pasado si Estados Unidos el año pasado, en 2021, no hubiera, digamos, salido con pies en polvorosa de Afganistán. Ese fue un evento definitorio en el 2021, la retirada norteamericana de Afganistán.
y fue una muestra de debilidad completa que los rusos aprovecharon para hacer su ataque sobre Ucrania, envalentonó a los chinos respecto de Taiwán, simple y sencillamente le dieron también bueno, ya le habían dado un crunch a Hong Kong, que en Hong Kong ha desaparecido esta democracia de corte occidental que los británicos habían implementado durante su dominación y que los chinos habían mantenido durante pues cerca de 20 años, poco más de 20 años posteriores a la recuperación del territorio por parte de China y vemos que los chinos pues prácticamente ya aplastaron esta autonomía democrática que tenía Hong Kong para lograr el control por parte del Partido Comunista de ese territorio y sin que Occidente hiciera nada. Y este aplastamiento ha sido cada vez mayor, el COVID les ayudó, y eso también, pues, le da a China, pues, o le manifiesta, le da grandes indicios de que tiene grandes posibilidades de someter a Taiwán en su momento y que no pasará nada si lo hacen. En Europa, además, están todas las crisis, la crisis energética también tiene un componente que tiene que ver con las políticas ambientales, las políticas de energías alternas y que tenemos ahí a la señorita Greta Thunberg que sigue vociferando, que tiene conflictos con otros tuiteros, que ya lograron arrestar a uno que había reñido con ella en Twitter y que al que le resultaron algunos cargos criminales de sorpresa y ya lo detuvieron. Eh, no sé quién esté detrás de Greta Thunberg, no sé quién esté detrás de todas las políticas ambientales, que en realidad lo que están logrando es debilitar enormemente a Europa y acabando con su independencia energética porque sin tener ya plantas de generación de energía eléctrica a base de plantas térmicas, de plantas nucleares y tratar de que todo sea con los molinos de viento o con la energía solar y otras energías alternas que no han sido hasta el momento eficientes. Por ahí hay la esperanza, pero apenas está en pañales de llegar a lograr controlar la fusión nuclear en lugar de la fisión. La fusión nuclear funcionaría como lo que hace una estrella, es decir, de átomos de hidrógeno, juntarlos y formar átomos de hielo, que es de helio, perdón, que es la forma en la que las estrellas funcionan y generan la energía, la luz y el calor que generan las estrellas, como el Sol. Pues resulta que así lo podamos hacer un reactor, en lugar de que es un reactor de fisión. Los reactores de fisión buscan la desintegración de los átomos de uranio en elementos más simples a través del bombardeo que hay de partículas entre distintas piezas de uranio, lo que genera calor y que este calor pues calienta agua, la hace hervir, genera vapor y pues lo que es una central nuclear no es más que una máquina de vapor que en lugar de leña utiliza uranio o plutonio, pero que digamos no es tan eficiente como lo que generaría, ni tan seguro como lo que generaría un reactor de fusión. El problema es que hasta ahora, apenas se acaba de decir que ya hubo un reactor de fusión que por primera vez es, digamos, rentable energéticamente porque generó más energía de la energía que consumió para funcionar. Pero esto es, no se crean que ya el reactor lo puedes conectar a un foco y ya va a prender el foco, ¿no? Resulta que la energía generada es mínima y la energía consumida también pues fue mínima, o sea, no alcanza todavía, estamos todavía muy lejos de que esto sea rentable comercialmente. El caso es de que el invierno está siendo muy duro, como se ve en esta foto que corresponde a Estados Unidos, a la tormenta invernal Elliot que azotó Estados Unidos en estos días pasados y que, bueno, en el hemisferio norte tenemos un invierno muy fuerte y que esto está afectando a varios países europeos.
y que entre ellos particularmente Inglaterra. Es increíble, pero vean, en esta foto, en estas fotos que tengo aquí con las que trato de ilustrar los cambios que ha sufrido el Reino Unido en el año 2022, me llama poderosamente la atención esta que puse aquí, que es un antes y después de la señora Liz Truss, de los 40 días que ejerció como primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, más bien. Eh, Perdonen, es como coloquialmente se usa Inglaterra como sinónimo de Reino Unido cuando pues, son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, Inglaterra es solo una parte del Reino Unido. Es como antes que coloquialmente a la Unión Soviética se le decía Rusia, ¿no? Que bueno, eso tenía que ver porque la Unión Soviética no era más que el imperio ruso de los zares, pero ahora con un nombre ideológico que retrataba su sistema político. Pero bueno, aquí lo que me llama la atención es cómo Liz Truss, que tiene 44 años de edad, se veía así cuando inició el mandato y 40 días después la señora salió como si tuviera 60 o 65, lo que da idea de la espantosa tormenta que le tocó vivir, porque durante esos 40 días se dio la muerte de la reina Isabel, el ascenso al trono de Carlos III y una crisis económica que no pudo parar. Actualmente el Reino Unido está sufriendo una casi una hiperinflación, una inflación como del 100%, y esto motivó la caída de Liz Truss y su sustitución por el señor Rishi Sunak, de origen hindú, siendo este el primer ministro que es originario de una excolonia británica, que la India, a pesar de que es una república independiente, sigue formando parte de la Commonwealth o la Comunidad Británica de Naciones, y es probablemente hoy en día el más potente de los miembros de la Commonwealth. Es la realidad. El señor Sunak sigue teniendo vínculos con la India porque proviene de una familia, no se crean que él viene de una familia de pobres inmigrantes que huyeron y cruzaron los mares para llegar a la antigua metrópoli para mejorar su vida. No es así. El señor Sunak viene de una familia de empresarios, de banqueros. Se dice que es más rico que incluso el rey Carlos III, y su esposa también es miembro de una de las familias más ricas de la India. Así que ahí habría que ver qué sucede, porque mucho se habla de China y del peligro que representa para Occidente, pero poco se habla del papel cada vez más fuerte que tiene la India, o el rol que tiene la India dentro del mundo en economía, también su poderío militar, y de que incluso pues tienen una gran rivalidad con China, una rivalidad pues milenaria incluso entre China y la India por el control de Asia, y que pues estamos hablando de dos gigantes que son potencias nucleares también, y qué bueno, tanto la India como China tienen grandes intereses dentro del Reino Unido. Y el colonizador, digamos, cada vez es más colonizado. O sea, muchas marcas de autos, como por ejemplo estos que vemos ahora en las calles mexicanas, como MG, Morris Garage, pues resulta que ahora son propiedad de chinos. Y Land Rover me parece que es propiedad de gente de la India. Entonces tenemos pues esta situación que se está viendo en Inglaterra o en el Reino Unido en general. ¿Qué puede pasar en el Reino Unido? Pues depende de lo que ocurra, pero la crisis económica está generando ya descontento. Se habla de que hay gente que está robando incluso comida de mascotas, o que está comprando comida de mascotas y eso es lo que come porque los alimentos están muy caros, que hay bancos de calor o lugares donde están funcionando calentadores y están cobrando porque la gente vaya y se caliente ahí, dado que a las casas particulares o a personas les resulta muy caro el pagar por la calefacción.
y ver el lujo en el que vive la familia real genera cierto descontento. La realidad es que la muerte de Isabel II y la llegada de Carlos III al trono y a la jefatura del Estado británico pues es un cambio bastante drástico, más porque Carlos no tiene la popularidad ni la imagen, ojo que le estoy diciendo la imagen, no estoy diciendo que la reina Isabel haya sido santa y pura y heroica como sale luego en la serie de The Crown, que pues en mucho es una novelización y tiene mucho de ficción, sino que bueno, siempre se ha hablado de que la reina Isabel pues tuvo mucha responsabilidad en grandes crímenes cometidos por la Gran Bretaña en los procesos de descolonización y también pues que pues era partidaria de ciertas prácticas perversas, incluso en las que estaban envueltos menores de edad, ¿no? Por lo menos su hijo, el príncipe Andrés, está metido en broncas así por su relación con Jeffrey Epstein. Pero el caso es de que Carlos III llega al poder, va a ser reina consorte o ya es reina consorte y va a ser coronada junto con él en los próximos meses en la abadía de Westminster, la señora Camilla Parker, que siempre será la otra para los ingleses, en vez de la princesa Diana de Lady Di, que no era tampoco a pesar de la gran imagen que tuvo, Lady Di, pues fue una persona nefasta que realmente metió mucho lo que es el progresismo en Inglaterra, aparte de que fue una persona que sus problemas emocionales y personales los convirtió en causa de crisis constitucionales. Eh, Ahora también la familia real tiene ahí el problema de la rebeldía del príncipe Harry y Meghan Markle, que a mí me parece que están siendo demonizados en exceso por parte de los medios, que ellos no contentan ni a progres ni a conservadores. Eh, Creo que ellos han equivocado un poco la estrategia, pero sí creo que ellos se separaron de la familia real porque sí fueron testigos o sí, o el propio Harry estaba consciente de que había muchas cosas y muchos secretos muy oscuros y muy feos en esta familia, los Hanover Windsor de Inglaterra, y que mejor buscó de alguna manera pues llevar una vida normal de celebridad, cosa que Meghan Markle nunca la ha tenido porque pues era una actriz muy, pues digamos, de tercer o cuarto nivel, cuyo único papel reconocido era en esta famosa serie de abogados Suits, pero hay algo ahí que no quieren decir ni Meghan ni Harry, que los llevó a separarse de la familia real, que va mucho más allá de esas razones que han sido calificadas de frívolas por parte de los medios, tanto de el extremo progresista como del extremo conservador. Creo que hay algo ahí que realmente llevó a buscar a ellos estar lejos de ese medio, quizá buscar algo más sano para los hijos. De hecho, hay una entrevista en que Harry lo da a entender, que había ahí algo muy sucio que él no le gustaba y que no quería que sus hijos crecieran con eso. Y más que una cuestión racial, habría que preguntarnos qué tanto tiene que ver ahí que Meghan Markle proviene de una familia católica. Y recordemos que desde Enrique VIII y sobre todo desde Isabel I, y sobre todo después de la caída de los últimos Estuardo, de Carlos I de Carlos II y de Jacobo II de Inglaterra, quienes rompieron con el protestantismo y se hicieron católicos, pues resulta que ha venido toda una postura anticatólica de parte del régimen político británico. Y y quién sabe si algo no de eso tenga que ver en la situación de Meghan Markle y de Harry, y está por ver si esto llega a evolucionar a una grave crisis para la monarquía británica
y no nos sorprendemos en el 2023, 2024, en los años siguientes, con una crisis realmente radical en el Reino Unido que lleve a unas consecuencias insospechadas. Otro punto fundamental que ha habido es la autodestrucción de Hollywood y de esta cuestión de los medios de comunicación y de entretenimiento en Estados Unidos. Esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación, la industria cinematográfica, la industria televisiva y la industria musical de Estados Unidos en mucho tiempo fueron lo que se denomina como el poder blando. El poder blando te difunde conceptos ideológicos como el poder duro, te difunde tu fuerza, la fuerza militar sobre todo, que es el poder duro, la fuerza política, la capacidad de coacción. Pero el poder blando te lleva a que, digamos, aceptes los contenidos ideológicos y el estilo de vida que te ofrece la potencia dominante. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía su poder duro, que eran sus legiones y sus ejércitos. Eh, el poder blando de los romanos, pues está conformado por innovaciones en ingeniería como sus acueductos, como la construcción de las calzadas o de las carreteras romanas, la difusión del derecho romano también, la concesión de la ciudadanía por el emperador Caracalla a todos los hombres libres del imperio, fue un acto de poder blando. Y en el caso de Estados Unidos, el poder duro está representado por sus flotas, por sus portaaviones, sus submarinos nucleares, a su arsenal nuclear, sus tanques, su fuerza aérea, etcétera. Pero el poder blando ha sido Hollywood, que nos ha difundido estereotipos, nos ha difundido estilos de vida, nos ha difundido una serie de ideas o de ideologías y que en buena manera nos ha llevado a aceptarlas porque consideramos que que una vida así es benéfica o es algo que quisiéramos alcanzar, sobre todo ese bienestar que se mostraba que tenía la sociedad norteamericana. Pero resulta que ahora nos está ofreciendo todo un conjunto ideológico que tiene que ver con el género, con la raza, la diversidad y la inclusión, y esto ha deteriorado los contenidos audiovisuales del cine y de la televisión. Em, Fíjense, yo hace 2 noches me puse a ver una película ya que diríamos que es clásica, es de 1995, que se llama Marea Roja, protagonizada por Denzel Washington y el retirado actor, que ya está muy anciano, tiene 90 años, Gene Hackman, un actor legendario. También en esa película está James Gandolfini, joven, antes de que protagonizara esta serie de televisión ya también clásica, que es Los Soprano, que él encarnó al personaje de Tony Soprano, el patriarca mafioso de esa familia, y al señor Viggo Mortensen, quien luego se haría mundialmente famoso con su personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos. Eh, y esta película es dirigida por Tony Scott, el hermano ya difunto, que desgraciadamente sufría de depresiones, se suicidó, y la música de Hans Zimmer, este famoso compositor alemán. Tenemos pues que en esa película hay una gran intensidad en su guión, y además es un guión que habla de valores universales y de valores positivos tales como la responsabilidad, el honor, el oponerte a la autoridad cuando la autoridad está llevando a cabo una mala decisión, y, y digamos que habla de valores universales, y se preocupa además el guión y se preocupa el director Tony Scott por ofrecer una buena historia que sí plantea un dilema ético.
pero un dilema ético que tiene que ver con valores universales y que va mucho más allá de ciertas prácticas para obtener el placer, porque la verdad, hay que decirla, de eso se trata todo y es increíble que por ciertas prácticas que generen placer se pretenda definir a las personas y que esto sea un factor para diferenciar a las personas y generar un sentimiento de superioridad moral de unas sobre otras. Entonces tenemos que, y que además luego son prácticas que pues tienen muchas consecuencias de salud mental y física. Pero en fin, el caso es de que, que esa película se preocupaba por ofrecer una buena historia más allá de qué número de actores de los que salían ahí iban a ser mujeres, qué número de actores que salían ahí iban a ser de cierta raza, qué número de esos actores o de esos personajes que iban a salir ahí iban a tener preferencias alternas, que por qué no poner ahí una escena de un beso, de un romance entre dos de los tripulantes del submarino. O sea, no se preocupaba por esa. La película iba al grano y te construye una excelente historia sobre el tema central de esa película, un submarino nuclear que tiene órdenes de lanzar misiles sobre territorio ruso ante una hipotética situación que genera una inestabilidad internacional. Es una película que incluso podría ser muy actual. Eh, y de hecho uno la ve y parece que se estrenó en el cine ayer. Pero resulta que ahora eso no es lo importante. Ahora lo importante, por ejemplo, en esta desastre que ha sido Los Anillos del Poder, que es una degradación completa de la obra de J.R.R. Tolkien, lo importante es presentar que el personaje de una mujer empoderada en Galadriel y que todo gira en torno a ella y lo que es la coherencia del guión, o lo importante es meter elfos de cierta raza, cuando los elfos ya son una raza en sí misma y es una raza que no estaría sujeta a tener las diferencias de pigmentación en la piel que los seres humanos, porque su naturaleza sería diferente, según lo explica Tolkien desde su obra original. Eso es lo importante y no les importa echar a la basura toda la lógica interna que tenía la obra de Tolkien en este proceso que él definía como la subcreación. Eh, y entonces es ahí donde vemos que todo se está yendo al caño. Ya nadie quiere ver estos productos audiovisuales porque la gente pierde esta idea de ver una película para entretenerse, para pasar un buen rato, distraerse de sus actividades diarias y, ¿por qué no?, también tener una experiencia artística, porque el cine es arte, pero ese arte cada vez está más devaluado. El cine y el género de superhéroes lo ha devaluado. Fíjense que em, yo últimamente, que siempre había sido muy fan de los cómics, he dejado ya de ver los cómics. No sé si ya maduré al final a mis 46 años, pero la realidad es de que ya los cómics no me están llamando la atención, los cómics de superhéroes. Se me hace que son un género ya agotado, un género que ha sido sobreexplotado en los últimos 20 años y, y que ya dio todo de sí. Y que el cine ha matado a este medio de expresión que tenía, un medio de expresión artística, porque, o sea, aunque ya viéndolo desde una óptica, digamos, mucho más madura, un personaje como Batman o un personaje como Superman o Spider-Man, pues la verdad es que no dejan de ser personajes absurdos y un tanto ridículos. O sea, en la vida real, si suponemos que Bruce Wayne o Tony Stark son archimillonarios que están al nivel de un Elon Musk, de un Bill Gates, de un Jeff Bezos o de cualquiera de estos magnates, eh, pues sería muy poco probable que viéramos
a un empresario de este nivel y archimillonario de esa, que está en ese estatus, en fundarse en un traje de goma y fibra de Kevlar que aparenta ser murciélago correteando en las azoteas y golpeando criminales. Con un traje que además probablemente que daría miedo, sino daría risa, sobre todo por ver esas orejas que parecen cuernos en la máscara, ¿no? Además de que todo mundo al ver la boca y la barbilla, descubierta, podría luego con algunos programas de análisis encimarlo sobre las fotografías de distintas personas y darse cuenta del parecido entre este archimillonario y el personaje este que golpea criminales en la noche. Eh, yo pienso luego que si hubiera un Batman, digamos, en la vida real, probablemente lo que haría sería financiar un grupo de paramilitares, tipo el grupo Wagner o el grupo BlackRock. No, BlackRock no, este es el grupo financiero. Bueno, también son matones, pero del dinero. Tipo Blackwater, y a lo mejor a ese grupo le pone de escudo el murciélago, serían los Batman, y financiaría este grupo, y este grupo pues sí actuaría como una fuerza policial privada y eliminaría a los criminales, y quizá Bruce Wayne pagaría campañas políticas que endurecieran eh, una serie de medidas en contra del crimen, o quizá él mismo se postularía para algún puesto público desde el cual él actuar como Nayib Bukele contra las pandillas, algo así, pero no saldría él en las noches disfrazado de murciélago a golpear gente, y probablemente un psicópata como el Guasón, pues ya habría sido freído en la silla eléctrica, ¿no? En el mundo real. Pero aún así, a pesar de estas cosas, creo que el cómic, incluso el cómic de superhéroe, que es un género muy propio de Estados Unidos, los cómics en otras partes del mundo, como en Europa o el manga japonés, tienen otro tipo de géneros, tienen otro tipo de historias. Incluso en México, el cómic en México, pues resulta que cuando se creó un superhéroe en el cómic mexicano, como fue Calimán, es muy curioso que no se planteara que Calimán fuera mexicano, y en la época actual, o en la época en la que se hizo ese cómic en los años 50, 60, creo que en los años 60, sino que se planteaba que era un príncipe hindú, y en la India de la época final de la dominación británica, en los años 20, 30. O sea, es algo muy, muy curioso, ¿no? Respecto a eso de que el creador de Calimán creara su personaje, no lo hiciera mexicano, sino lo hiciera un personaje de un país exótico como la India, y además en un periodo de tiempo igualmente glamuroso, por ejemplo, porque quizá un superhéroe en el ámbito mexicano no tendrá esa credibilidad, o bien ese nicho lo llenaron los luchadores, ¿no? Y así pues hubo cómics del Santo y del Sensacional de Luchas y cosas así, ¿no? Entonces, esto de la lucha libre, ¿no? Lo llenó ese nicho, curiosamente. Pero el caso es de que para mí el género de los cómics, de los superhéroes, y en particular el de los superhéroes, está ya agotado, ya dio todo de sí, y lo mejor que podrían hacer es ya darle final a todos estos personajes, y si quisieran que crearan unos nuevos y les hicieran de las razas y de las orientaciones que quisieran, pero realmente creo que ya personajes como Batman, como Superman, DC Comics, La Mujer Maravilla, etcétera, como los personajes del universo de Marvel ya están totalmente agotados y ya no hay nada que contar sobre esos personajes, y el cómic americano se olvidó de una cuestión de que toda historia tiene un principio y toda historia debe tener un final. Es la naturaleza. Y eso no significa que no puedas seguir vendiendo merchandising de estos personajes, lo podrías hacer, pero realmente ya estos personajes ya deben de tener un final.
un final definitivo. Pero en fin, eso es lo que ve ahí, las producciones, bueno, también hay toda esta búsqueda de generar series de televisión que esclavicen a las personas, que la alejen de la lectura, que la alejen de otras actividades y que queden fascinadas y vueltas adictas a estos seriales televisivos interminables, muchos de ellos, muchos que no tienen esa aspiración de generar arte. Yo lo que les decía es que, por ejemplo, el cómic de superhéroes, a pesar de todo, sí tuvo historias, tanto en el caso de Batman como de Superman o en el universo de Marvel, que sí se pueden calificar que tenían que eran una forma de expresión artística, desde el nivel de dibujo hasta los guiones, que sí manejaban cuestiones bastante interesantes, paradojas en el espacio y el tiempo, esta idea de los multiversos, pero bien llevada. El universo Marvel, en realidad, para el que quiera leer cómics y buscar números clásicos, va a ver que no son chistes bobos como se ven en las películas actuales. O sea, es bastante trágico lo que le pasa a estos personajes. Y en DC igualmente. Eh, y hay historias que tienen un gran nivel artístico y de un gran nivel, digamos, de profundidad en lo que se plantea en esas historias, ¿no? Desde, por ejemplo, Long Halloween, este, lo que es las 7 noches de la bestia, en que Batman tiene que evitar que asesinen a Mikhail Gorbachev, por ejemplo, este, Batman Rip, también una historia que me gustó mucho, pero que es muy intensa emocionalmente, lo que trae en esa historia. Eh, en el caso de Spider-Man, pues historias como, por ejemplo, eh, el Maximum Carnage o algunos arcos en Marvel, como por ejemplo House of M o el Civil War original, pues son seriales que evitan la alegoría, pero aún así, o quizás sí manejen un poco las alegorías con respecto al tiempo en que estas historias fueron publicadas, en la época de inicios del año 2000, cuando lo del 11 de septiembre y todo esto, y que, y que sin embargo sí tienen un trasfondo de crítica social muy, muy interesante y basado en valores universales, no en cuestiones de grupos victimizados que se sienten discriminados y se sienten oprimidos, sino que tienen que ver con cuestiones éticas, con cuestiones mucho más profundas y con cuestiones políticas que afectan universalmente a todos. Y eso es lo que se ha olvidado en la industria del entretenimiento actual. Y eso es lo que pues está destruyendo este poder blando que tenía Estados Unidos y la civilización occidental en extensión sobre otras partes del mundo. Está generándose un vacío y habría que ver qué lo llena. Yo tengo mi teoría de que esta autodestrucción de Disney, por ejemplo, de Warner Brothers y de todos estos grandes consorcios del cine y la televisión en Estados Unidos está siendo intencional. Creo que hay una búsqueda de con este tipo de contenidos que hay ahora, ahuyentar a las audiencias y provocar que estas grandes corporaciones truenen. Yo tengo la sospecha que es para que les resulte a los chinos o a los jeques árabes el adquirirlos posteriormente. Y por último, el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, bueno, yo publiqué hoy en la mañana un post en el blog en el que estoy planteando que este mundial pues deja un sabor bastante amargo. No tiene que ver con esto con la animadversión que me despierta el seleccionado argentino de fútbol y que ya me peleé con varios argentinos en Facebook al respecto, que es una minimadversión que me viene no por Argentina en sí, sino por las actitudes que asumen tanto los
futbolistas como los aficionados argentinos respecto a ese deporte. Argentina, yo lo he dicho, tiene cosas que pueden ser incluso valoradas positivamente, como por ejemplo su escena musical en el rock es de alta calidad y Argentina no solamente brilla en el fútbol, brilla en otros deportes de conjunto, los deportes en conjunto que a los mexicanos se nos dan fatal porque somos demasiado individualistas y egoístas. Los argentinos, por ejemplo, tienen también una gran potencia, o son considerados también como una gran potencia en el básquetbol, en el waterpolo, en el balonmano, en el rugby o en el hockey sobre pasto femenil. Sin embargo, los argentinos cuando es el fútbol pierden toda racionalidad y pues vimos en el desarrollo de este torneo cómo asumieron una serie de conductas totalmente antideportivas y altamente reprobables. Y no solamente los jugadores, sino los aficionados o los, digámoslo así, civiles argentinos. Y eso pues es bastante negativo para ellos como personas incluso. Y bueno, sí, la verdad también he de reconocer que yo me divertí haciendo enojar a varios. Pero en fin, el caso es de que este mundial lo que sí refleja es una cuestión bastante preocupante para mí. Y esto, bueno, yo digo que ahora el fallecimiento de Pelé coincide con el fallecimiento del fútbol como deporte. El fútbol está siendo cooptado por las grandes potencias islámicas, como son estas petromonarquías del Golfo Pérsico, o son Arabia Saudita, el propio Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que se están adueñando de los equipos de fútbol ya directamente como accionistas de estos clubes o como patrocinadores de los mismos y que eso está propiciando precisamente el ejercicio de poder blando por parte de estas potencias y que esto se ha traducido también en el uso de sobornos, en el uso de dádivas a, por ejemplo, diputados del Parlamento Europeo o a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, la FIFA, eh, que de esa manera obtuvieron la sede en el 2010 y que además también pues hay toda una actitud cínica y abiertamente vendida de el señor Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA. La FIFA cada vez está resultando todavía peor. El que inicia todas estas corruptelas es el señor Joao Havelange, que gobernó la FIFA desde 1977 más o menos hasta 1999 o creo que hasta el 2001. Duró muchísimo tiempo al frente del organismo. Luego siguió Joseph Blatter, quien fue el que lo cacharon en la movida de la corrupción y que recibió fondos tanto de Rusia como de Qatar para, para la designación de las sedes de ambos países, junto con Michel Platini, un gran jugador, pero un verdadero delincuente como directivo. Y pues esto ha llevado a que Qatar pues sea un mundial que va a pasar a la historia como un mundial infame. O sea, dejemos de lado la cuestión de las dudas y las críticas que pueda haber respecto a cómo es que Argentina llegó a ser campeón del mundo. Dejemos de lado eso, pero hablemos, por ejemplo, de la esclavitud en la que cayeron muchos trabajadores migrantes para la construcción de estadios, las dádivas y la corrupción al Parlamento Europeo. Ahí hay una foto en que vemos a uno de los miembros de la familia Al-Thani, este clan que gobierna Qatar, con una eurodiputada griega que pues ha resultado que está metidísima en una serie de tráfico de sobornos y de influencias en el Parlamento Europeo y en las instituciones de la Unión Europea que lavaron la imagen de Qatar, país que hasta hace unos años había sido también señalado de lavar dinero y financiar el terrorismo islámico internacional.
Y además, pues tenemos también el criminal silencio de la FIFA y la hipocresía que hay en materia de los derechos humanos. A México se le quiere sancionar por un grito supuestamente homofóbico de los aficionados, que es un grito, pues sí, se puede ser calificado de corriente, pero también es un grito que se aplica, digamos, para referirse a alguien cobarde, a alguien traicionero, que no necesariamente quiere decir que sea algo que tenga que ver con alguna práctica sexual. Pero esto que se pretende sancionar a México por estos gritos, pues resulta que van y hacen la justa mundialista en un país donde se persigue hasta con la muerte muchas veces a los homosexuales. Y resulta que también hacen un gran silencio cuando un jugador de la selección iraní de fútbol pretendió unirse a las protestas de las mujeres por sus derechos en Irán y que ahora se encuentra detenido y es muy probable que termine ahorcado, ejecutado por el régimen de los ayatolas en Irán. Y mostrando esto, pues la hipocresía y lo vendido que está la FIFA al Islam. La realidad es de que estamos viendo ahí como Europa y instituciones de origen occidental como la FIFA se encuentran ya sujetas a los intereses de estas potencias que precisamente están viendo en el fútbol un ejercicio de poder blando. Y esto apenas es, digamos, el inicio de este descaro, del manejo del deporte profesional más popular del mundo como un vehículo de poder blando por parte de estas potencias islámicas. También estamos viendo cómo el fútbol a nivel de selecciones ya no cuenta o no tiene el mismo nivel que tenía pues, en la época de Pelé, en los años 60 y 70, ya no tiene el nivel de los años 80, en que Maradona se echaba el equipo al hombro y lo llevaba hasta ser campeón del mundo. Ya no tiene ese nivel de un caballero de las canchas como Gary Lineker o de la tremenda naranja mecánica de Johan Cruyff en los años 70 o de la nueva naranja mecánica de los años 80 con Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman y otros grandes jugadores de esa generación. Eh, lo que vemos que ahora se busca es mucho el fútbol de clubes porque ahí es donde se encuentra el lucro. Y en los mundiales de fútbol únicamente se vuelven escaparates para promesas del deporte que puedan luego ser seleccionados para los grandes clubes europeos, que luego son propiedad de estos señores de las túnicas y los turbantes, y cobrar así salarios archimillonarios a los que no se tiene acceso como jugador de una selección nacional. Selecciones nacionales que ya están conformadas, por ejemplo, en el caso de Francia o incluso de Alemania, ya no por personas realmente de esos países, sino por personas inmigrantes que si jugaran en sus equipos de origen, de sus países de origen, ya no tendrían, digamos, la repercusión que podrían tener jugando para una selección o para un país europeo. No tendrían acceso a las oportunidades de trabajo en los grandes clubes. Entonces, pues vemos que cada vez se diluye más el patriotismo en cuanto a en cuanto al portar la camiseta de un país. Ya no hay ese orgullo o ese amor a la camiseta, a la bandera que lo representaron en su momento, pues un Maradona, lo representó en su momento un Pelé, sin duda alguna, lo representó en su momento un Beckenbauer, ya no lo hay. Y eso es, digamos, lo que a mi modo de ver me entristece de ver en lo que se está convirtiendo en el fútbol, en un negocio y un negocio regenteado por estos monarcas que son verdaderos enemigos de la libertad.
Y a mí me parece muy curioso que todas las teorías de la conspiración, por ejemplo, lo decía yo en el blog en la mañana, hablen del peligro que representan los Rockefeller o los Rothschild, que en realidad ya pertenecen a una era antigua. Y nadie habla de estas familias o estos clanes como la casa de Saud de Arabia o como los Al Thani de Qatar, que son infinitamente más poderosos que los Rockefeller o que los Rothschild. ¿Por qué? Porque ni Rockefeller ni Rothschild son jefes de Estado y propietarios de países enteros. Podrán tener bancos y podrán prestarle dinero a gobiernos de países, y a lo mejor pues ellos solo son accionistas de unos bancos en que hay otros muchos accionistas y entre ellos estos personajes de Medio Oriente. Y, y resulta que ellos pues finalmente son gobernados y pueden ser, digamos, sometidos por políticas fiscales y legislaciones bancarias o legislaciones en materia laboral, o regulaciones en materia de sociedades mercantiles, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos que estos señores son empresarios y a la vez jefes de Estado y tienen toda la estructura de estados nacionales soberanos a su disposición. Y eso los hace tremendamente poderosos. Y sin duda alguna, algo que estamos viendo no solamente es un resurgimiento de Rusia como potencia global a través de esta guerra en Ucrania, un surgimiento de China cada vez como una de las potencias más poderosas, o de la India también, pero se soslaya mucho el aspecto del Islam. El Islam se está convirtiendo en una fuerza hegemónica en el mundo. Y el uso de una plataforma como lo es el fútbol profesional, va a ser fundamental para el poder y para la generación de un poder blando y un lavado de cara para estos regímenes sustentados en la Sharia o derecho tradicional islámico que no respeta las libertades ni los derechos fundamentales que son naturales a los seres humanos, sino que se sustentan en la sumisión, que eso significa Islam. Pero en fin, con esto quisiera más bien concluir con con, con una perspectiva de qué nos espera en el 2023. Yo creo que el conflicto de Ucrania va a continuar por lo menos hasta mitad del año y yo creo que esto va a concluir con un aplastamiento total de Ucrania. Yo creo que Zelensky va a huir. Yo dudo que realmente Zelensky esté el 100% del tiempo en Kiev. Yo creo que más bien a lo mucho estará en Leópolis, al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Yo creo y si no está ahí, luego está en el propio Estados Unidos, donde se dice que tiene mansiones en Miami, que según salió en los papeles de Panamá y eso. Eh, yo creo que yo creo que va a concluir esto con el aplastamiento de Ucrania, que Zelensky va a fundar un gobierno del exilio en Estados Unidos, que Estados Unidos va a quedar más debilitado debido a estos cálculos erróneos y delirios de grandeza de Biden y su gobierno que pretendió favorecer al complejo militar industrial, que en Estados Unidos esto va a aumentar todavía más la polarización y las tensiones políticas internas de cara al 2024, que son elecciones presidenciales, y que las cosas se van a poner muy candentes ahí, y, y que el gran perdedor va a ser Europa. Europa va finalmente a ser votado por parte de Estados Unidos, que se va a retirar de ahí con la cola entre las patas, sí con dinero ganado y con inversiones ganadas de la desindustrialización de Europa, una Europa que va a quedar al borde del tercer mundo, incluyendo a Reino Unido,
Luego muchos dicen que Reino Unido pues tiene una relación especial con Estados Unidos y entre los dos están muy de acuerdo y no sé qué. El otro día estaba yendo a este historiador español Pío Moa en ese sentido. Pero la realidad es que Reino Unido de ser el colonizador es el ahora el colonizado de Estados Unidos. Inglaterra está en una posición sumamente servil con respecto a Estados Unidos, más que aliado es su subordinado de Estados Unidos. La última líder británica que intentó que que Inglaterra o que Reino Unido tuviera una política propia fue la señora Margaret Thatcher, pero después de ella ha sido cada vez una mayor sumisión a los intereses norteamericanos. Y yo creo que Reino Unido las cosas se van a poner muy difíciles. Quién sabe si no venga un proceso que termine con el derrocamiento de la monarquía o con la salida de Escocia de la Unión, la salida de Irlanda del Norte también. Eh, yo creo que China todavía no se va a atrever a hacer una invasión a Taiwán, eso lo va a dejar para después. Ahorita anda con un plan que yo creo que vamos a ver revelados los resultados de este plan de los confinamientos decretados por los nuevos brotes de COVID, que hay ahí vamos a ver qué sucede. Yo también creo que los estados islámicos y en particular monarquías islámicas como Arabia, Marruecos, Emiratos, Qatar, Bahrein, Omán y Kuwait van a fortalecerse a lo largo del próximo año como consecuencia de la crisis energética y veremos qué es lo que sucede. Y en cuanto a nuestra región, bueno, me falta hablar acerca de Hispanoamérica. En Hispanoamérica, pues van a seguir los regímenes de izquierda. Aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, pese a su evidente desinterés en el bienestar del país y su evidente ineptitud, ha tenido una enorme suerte. Yo creo que él debería ser el portero de la selección en lugar de Guillermo Ochoa, porque como dicen, portero sin suerte no es portero. O sea, el primer requisito para ser portero de un equipo de fútbol es tener suerte. Y creo que este señor tiene una suerte enorme, que ahora resulta que en el Economist, en este semanario británico, resulta que alaban de en cierta forma sus políticas económicas o lo colocan que México no ha sufrido tan duramente los embates de toda esta crisis iniciada con la pandemia y la guerra de Ucrania y que tenemos somos la sexta mejor economía en la OCDE o Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y pues esto pues tiene a este señor inflado como pavo real. Eh, yo creo que ha tenido una enorme suerte más que habilidad. Y creo que pues tenemos ahora la victoria de Lula da Silva en Brasil, va a entrar a tomar poder el domingo, el 1 de enero. El día 2 es el funeral de Pelé, que se espera que sea masivo. Eh, no sé qué vaya a pasar ahí porque algún sector de las Fuerzas Armadas estaba muy bolsonarista. Yo sí creo que hubo ahí una especie de chanchullo para que ganara Lula da Silva porque hay cosas muy raras en Brasil, porque parece que Lula da Silva tiene tanto el apoyo del bando de los rusos y de los chinos como del bando de los globalistas. Se supone que globalistas y rusos y chinos están de las greñas o están enfrentados. Pero ahí digamos que Lula da Silva tiene el apoyo de esos dos lados y que fue Bolsonaro el que perdió el apoyo de unos y de otros. Está muy rara y muy tensa la situación en Brasil. En Perú es evidente que el señor Pedro Castillo era una especie de títere de alguien. Creo que hay alguien hubo alguien detrás de Pedro Castillo que lo utilizó. O sea, este señor desde el año pasado en esa entrevista que le hizo Fernando del Rincón, quien no es ninguna lumbrera ni es un extraordinario periodista, hace 5 o 6 años hacía reportajes del chupacabras en Univisión y ahora ya resulta que es un periodista y entrevistador muy serio para CNN. Resulta que lo puso una exhibidota Pedro Castillo que pues pobre hombre, o sea, es evidente que era casi un analfabeta,
un tipo muy sencillo y no dudo que no carente de malicia, yo digo que sí, claro que también había llegado ahí a hacer su agosto, también creo que sí era simpatizante de una izquierda extrema, pero a lo mejor era un tipo que no tenía muy claro ni los términos de la ideología, ni ningún proyecto, ni sabía cómo hacerle las cosas tanto para el bien como para el mal. Creo que era un sujeto pues que no tenía ni preparación ni inteligencia para estar ahí. Creo que más bien lo utilizaron y cuando decidieron que ya no era útil, lo desecharon, ¿no? Y hasta incluso muy probablemente lo impulsaron a que hiciera lo que hizo con el golpe de estado más estúpido de la historia. Y finalmente se lo quitaron de encima. Y esto se ve desde que la que asumió el poder en su lugar es de su mismo partido. Entonces eso pues muestra que ya el tipo había dejado de ser útil y lo desecharon. O sea, tampoco creamos que los del Congreso, del Parlamento peruano, son superhéroes, hablando de ese tema, que defendieron la libertad de la democracia en Perú. Más bien creo que ahí lo utilizaron para ciertos fines al pobre tipo y lo desecharon y ahora pusieron a esta mujer, pero siguen ellos con sus enjuagues y sus rollos para pues este país andino tan histórico, ¿no? Y tan importante en Sudamérica. Venezuela pues va a lavar su cara, se va a volver una especie de aliado de Estados Unidos o un intermediario entre Estados Unidos y el bloque de los rusos y los chinos, el bloque euroasiático, quizá le podremos llamar. Eh, y esa es la situación que yo veo que está sucediendo, ¿no? Va a ser un año difícil, 2023. Creo que vamos a seguir en este punto de inflexión en el que entramos desde el 2020. Recuerden que todos los procesos históricos no son de golpe. No es, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano en el 476, no es que fue en octubre, creo, cuando fue el derrocamiento del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto. No fue de que un día antes todos andaban de túnicas y togas y mantos acá y al día siguiente, ya renuncia Rómulo Augusto, le renuncia ante Odoacro a su cargo. Odoacro, el jefe bárbaro, se proclama rey de Italia y ya todo el mundo fue a su casa a cambiarse y se ponen sus mallas, sus botas, su camisa de mangas bombachas y su sombrero con pluma de que ya empezó la Edad Media, ¿no? No fue así. O sea, los procesos históricos se llevan su tiempo, son graduales y son lentos, y hay muchas fuerzas que los impulsan. No vamos a entrar, digamos, al mundo utópico de la imaginación de Yuval Noah Harari y de los demás de la Agenda 2030, que cada vez se está viendo que es más imposible de que se haga. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas mucho más poderosas que los ricachones viciosos y ociosos que se reúnen en Davos, que están en juego. Eh, yo creo que pues estamos siendo parte de todo un proceso que puede que se considere que se desencadenó en el 2020 con la pandemia, o que incluso empezó a desencadenarse desde el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, que para mí eso fue un ataque y un verdadero golpe de Estado, pero que no fue ni siquiera interno de Estados Unidos, fue impulsado por la propia Arabia Saudita, que así se hizo con el control sobre Estados Unidos y las políticas de Estados Unidos. Eh, Prácticamente pues, lo asaltó y lo secuestró. Y creo que desde ahí pues se inicia todo un proceso. Incluso lo que estamos viendo en Ucrania se empezó a cocinar desde 1989 con la caída del muro de Berlín. Eh, y si no desde los años 30 con el Holodomor o la hambruna provocada por Stalin para sujetar a los rebeldes al régimen comunista que había en Ucrania, y que de ahí se genera una serie de resentimientos que llevaron precisamente a la búsqueda del separatismo ucraniano. Eh, yo creo que así estamos dentro de un proceso que es muy complicado, que falta mucho para que termine y que podamos decir cómo va a quedar el mundo después de ese proceso.
pero estamos arriba del mismo y no hay de otra más que abrocharse los cinturones y disfrutar lo que se pueda del viaje. Pues les deseo a todos un muy feliz 2023, una feliz Navidad, porque todavía estamos en el tiempo litúrgico de Navidad. Les mando un abrazo y muchas gracias. Y en el 2023 habrá mucho más de El Mundo según George. Gracias.